Patrimonio Ramayense. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Patrimonio Ramayense. Este ciclo de entrevistas que tenemos a través de la red social YouTube. El agradecimiento, por supuesto, como siempre, antes de presentar a este querido invitado, ya lo vamos a presentar. Agradecer a las instituciones y empresas que hacen posible este canal de YouTube. Gracias a la Municipalidad de Ramallo a través de la gestión del intendente Mauro Poletti. Muchísimas gracias a Guardería Náutica Ramallo. El agradecimiento también es, por supuesto, al grupo Ventamat. Gracias a Racam Camiones en Ruta 51 y Ruta 9. El agradecimiento, por supuesto, también es para la gente de Pampero, que nos espera siempre con tan buena atención las chicas en Avenida San Martín y Bonfiglio. Y, por supuesto, también el agradecimiento a Click Informática, empresas que aportan para llevar adelante patrimonio ramayense a través de YouTube. Y vaya si hoy es un placer presentar a quien tengo aquí a mi lado, querido Carlos Maga. Bienvenido a Patrimonio Ramayense. ¿Qué tal, Ariel? Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a vos por aceptar siempre de tan buen grado, de tan buen gusto, el hecho de poder charlar un ratito sobre la historia de Ramallo y en particular de esta localidad bellísima que es El Paraíso. Hace años que estás instalado ya con tu familia en este lugar, ¿no? 5 años, sí. 5 años. Sí. 5 años y un lugar que vos venís de la ciudad de San Nicolás, un lugar que te enamoró realmente. Efectivamente, de pronto todo este cordón, ¿no? Tiene pueblos parecidos. Sí. Y el haber vivido en San Nicolás todo el resto de la vida, a uno de pronto lo pone curioso qué pasará en estos lugares. Como hobby personal tengo el tema de la historia, entonces me intereso. Y cuando llegamos a Paraíso, con Alicia, mi pareja, claro. Quedamos maravillados, en principio visualmente, ¿no? Por lo que era Paraíso. Y en la medida que uno iba observando y hablando con personas que circunstancialmente se encontraba, comencé a sentir olor a historia. Digo, acá hay historias. Con olor a historia. ¿Vos sabés qué ha pasado en algunos lugares que he visitado? La última vez que me pasó eso que vos estás contando es Concepción del Uruguay. Claro. Es un lugar con olor a historia. Hay olor a historia. Exactamente. Y justo me encontré con gente, digamos, de las primeras camadas de pobladores, descendientes de los primeros pobladores, por los apellidos uno más o menos se va ubicando. Uh-huh. Y me encontré con algo que debe pasar en todos los pueblos, ¿no? Con historias no contadas. Digo, acá hay historias no contadas. Hay que rescatar, a ver, y darlas a conocer. Claro, entonces sentí que la vida me daba una oportunidad. Qué lindo lo que estás diciendo. Bárbaro. Claro, porque vamos a contarle también a quienes nos visualizan a través del canal que vos venís de San Nicolás y sos profesor, te has dedicado a la docencia durante muchísimos años, profesor de historia, ¿no? No, de informática. De informática. Ah, claro. Profesor de informática, estuviste ejerciendo la docencia en San Nicolás. Y en un momento determinado ya decidiste ir a vivir al Paraíso. Sí, profesionalmente vengo de otro lugar. Claro. Pero siempre tuve esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad por la historia. Y bueno, como dije antes, vi que estaba la oportunidad. Escuchá, y se te ocurre armar un blog, el blog claro, digital. Ahí junté la informática con la historia y digo, bueno, yo tengo una herramienta para presentar esto socialmente y poderlo difundir a través de las redes, internet, que buena. Después la experiencia me devolvió que se vio por todos lados, ¿no? Porque se comunicó gente en los lugares más extraños. ¡Qué lindo! Y armé el blog, que es un tipo de página web, donde hasta el día de hoy sigo volcando todo lo que me llega en materia de historia de Paraíso. ¿Y el blog qué nombre tiene? El blog se llama paraísopba.blogspot.com.
paraísopba. Blogspot.com. Simplemente con entrando a Google podés ir directamente. Sí, Está se bien. puede directamente, porque la característica de Blogspot es un espacio que cede Google gratuitamente Correcto. para poder usarlo. Tiene sus límites, Está bien. que es por videos, cantidad de imágenes, tiene sus límites. Perfecto. Pero bueno, manejando el tema informático, uno se la rebusca para Claro, fantástico. crear el espacio. Uniste tus dos pasiones. Por un lado la docencia, la informática, como vos decís, y por el otro lado la historia de este pueblo, ¿no? Así es. ¿Cómo empieza todo? Y bueno, empieza todo, la primera gran impresión es la capilla, ¿no? Ah, claro. La primera gran impresión. La capilla del paraíso es bellísima. Porque uno baja de la ruta y lo primero que se encuentra es la capilla. Sí, señor. Esa es la primera curiosidad. Tema que personalmente también me inquieta. Cuando llego a un lugar busco dónde está la iglesia antigua y me voy derecho a ese lugar. Y bueno, un estilo neocolonial clásico. Así que ahí comenzamos a preguntar qué día estaba abierto, porque estábamos de paso, para ver lo que había adentro, y bueno, lo que hay adentro es maravilloso, ¿no? Y también busqué información, no estaba en ninguna parte, y digo, bueno, acá está, esto hay que contarlo, investigarlo, a ver qué es lo que hay ahí. No había información. No había información, pero ya con el nombre de la avenida, María Unzué de Alvear, ahí tenías. Ya son apellidos, viste que acá hay algo. Acá hay algo, exacto. Y bueno, de ahí apareció todo, hasta el punto que luego me convoca el obispado de San Nicolás a un congreso de historia eclesiástica para exponer por separado las dos cosas. La capilla por un lado y María Unzué de Alvear por otro. Mirá, porque ella sola... Es historia pura. Es historia pura, claro, es historia pura. Claro. Que está en la historia oficial, además. Pero estas cositas no. Claro. Estas cositas no. Entonces, bueno, había una oportunidad para... Y a partir de la capilla y el trabajo que venís haciendo, también te vas incorporando a lo que es la comunidad del paraíso, ¿no? Sí. Felizmente hubo una buena acogida del tema. Una reciprocidad. Hablabas hace un rato de Juan Carlos Dibucci, que en este momento no está viviendo en paraíso, pero que también en su momento abrió puertas, ¿no? Enseguida establecí un contacto con él, comenzamos a hablar en estos términos y me encuentro con un libro abierto. Claro. También le entusiasmó esto de plasmarlo en algún lugar, que quede escrito, y bueno, ahí arrancamos con gran parte del material. Más allá de lo que es la iglesia en sí, que es cierto, te llama la atención en lo primero cuando ingresás al paraíso desde la ruta o también desde la 1001, digo, ¿qué otras cosas te llaman la atención de esta localidad que enamora, ¿no? Claro, recorriendo la parte edilicia, uno se va encontrando con edificios que evidentemente en su momento deben de haber tenido mucha vida. Como por ejemplo... Mucha vida. Como por ejemplo, comenzando viniendo, digamos, desde Castro hacia acá, tenemos la casa, que fue la primera casa para médicos. Tiene la misma construcción, hasta el mismo color y estilo neocolonial que la iglesia. ¿Y eso ha sido también por esta mujer hecho? Claro. Luego de construida la iglesia, se construyó esa casa también por donación de ella, materiales, todo, para que viviera un médico. Y claro, porque estaba el poblado. Claro, necesitaban a alguien que ejerza la medicina en ese momento. Hay un estudio, digamos, de aquella época que habla... ¿De qué época estás hablando exactamente? Estoy hablando de principios de 1900. Principios del siglo pasado, correcto. 1905. Principios del siglo XX, correcto. Hay un estudio de 1905 que habla de 28 unidades habitacionales. Mirá vos. De las cuales 12 eran de chapa y madera.
¿De dónde sacaste esa información? Buscando, ¡Qué maravilla! buscando. ¡Qué investigación! Y el resto era de material y hay 8 no definidas. Eran de lo que viniera. Correcto. Y hablando, bueno, con gente que tiene memoria de aquellas épocas, sí, había construcciones muy precarias de personas que literalmente, cuando arrancó el tren, Cuando fue el paso del tren, claro. 1886, Sí, ya 3 años antes, en el 83, ya había gente ahí. ya había gente. Y esa gente llegó y se metió donde encontró. Y había algunas casuchas. Ya cuando se escritura 1844, que aparece ya el primer nombre del paraíso, ya en aquel momento había 3 ranchos de gente que había venido. Pero esas tierras pertenecían a la familia Alvear, en este caso. No, esas tierras inicialmente Ajá. arrancan desde la colonia Sí, española, ¿no? sí, sí. Pero recién, cuando, para mencionar apellidos conocidos, recién cuando la familia Obligado Ah, comienza a adquirir en 1807, Antonio Obligado adquiere lo que se llamaba entonces el pago de las hermanas. correcto. O paraje las hermanas. Sí, señor, claro. Adquiere todo eso. Pero bueno, la familia Obligado se fue agrandando. Sí. Y en la medida que iban falleciendo, se iba desparramando la herencia. Como sucede siempre. Claro. Mucho de eso se vendió. Y ahí cae primero, antes que Quesada, que normalmente, como la estancia Lombú de Quesada todavía está, en realidad primero estuvo lo de Jaime Lavallol, y que le compra a un descendiente de los Obligados. Correcto. Y ahí recién aparece en la escritura, que está sentado en La Plata, todo esto, recién aparece en la escritura ahí el nombre de Estancia al Paraíso. Que era la que pertenecía a... En ese momento, inicialmente, cuando era de Obligado, ¿no? De Obligado, claro. Cuando compra Lavallol, ya aparece el nombre en la escritura de Estancia al Paraíso. Está bien, está bien. Después de Lavallol viene Quesada. Perfecto. El primer Quesada. Perfecto. Después de Lavallol viene Quesada, y ahí aparece el Ombú. Ya con una edificación que todavía está, ¿no? Correcto. Y ahí se empieza a distinguir lo que era el Ombú y lo que era el Paraíso. El Paraíso, está bien. Incluso más adelante, cuando aparece el deporte, había 2 equipos, el Ombú y el Paraíso. Qué bárbaro. Mucho antes de esto que apareciera el Ombú en 1922, ¿no? Claro. Esto anterior. Anterior, claro. Estamos hablando de principios del siglo XX. Sí, 1905. Y lo que ya terminaba ahí. Sí. Y bueno, la estancia del Ombú quedó en la estancia del Ombú. Lo que más se difundió fue, y se fue agrandando ediliciamente, el Paraíso, porque en 1883 arranca la licitación del ferrocarril hasta Rosario. Claro, ahí está. Por eso la estancia del Paraíso tiene el desarrollo que termina siendo el pueblo. En 1886 viene la línea del ferrocarril, llega y se funda la estación de ferrocarril del Paraíso. Ahí empieza a llegar la inmigración y se empiezan a bajar, digamos. Claro. Entonces, a partir de ahí, por eso se fija, hace poco fue el 14 de junio, como fundación del Paraíso. Perfecto. Una fecha en la que se ponen de acuerdo en su momento porque no existía. Ricardo Stan, ya fallecido, con Noemí Machado, museóloga de Bagliati. Machado. Claro, con Elsa Noemí se llama. Sí. Acordaron fijar una fecha porque no había. Claro, y pusieron el 14. Entonces pusieron el 14 de junio de 1886, que es cuando llega el tren y empiezan a bajar
los primeros habitantes. Ahora, a mí me encantaría que me cuentes el trabajo que estás haciendo ahora con vecinos del Paraíso, un trabajo en particular que estás Sí, desarrollando. sí, sí. En particular, voy a tratar de volcar en el blog porque dimensionalmente es grande, a ver cómo lo podemos hacer. Charlando con vecinos, concretamente con Pocho Quini, Con Pocho Quini. de viejas épocas, porque él fue jugador del Ombú. ¿Cuánta historia? Cuánta historia. Y me habla de lo que eran los domingos. Yo en el blog tengo fotos de aquella época que la gente me ha acercado. En la cancha detrás de la iglesia. No estaba ahí. No, estaba del otro lado, Ajá. digamos, donde hoy está el Ombú, Sí. pero para atrás. Ah, correcto, Para correcto. atrás. Como yendo para el río. Y se acercaba a la manzana anterior a la iglesia. Correcto, está bien. Porque en ese momento las calles no estaban. Y ahí se juntaba muchísima gente cada domingo. Había, bueno, la luego 1001, calle principal. Claro. Y lo que había para donde después terminó la escuela y para esta cancha era un sendero. Era un sendero nada más. Lo mismo calle Sabatini era un sendero. Y ahí se hace la... Porque no había nada atrás. Claro, estaba la cancha de fútbol y claro, se reunía la gente. La cancha de fútbol y nada más. Qué Entonces estaba la misa, que hay una foto de una salida de misa de aquella época, 1930 la capilla, y la gente después, cancha, club, claro. Había 5 bodegones. Claro, a festejar de alguna manera el día feriado que tiene la gente en aquel momento. ¿Los bodegones, te acordás cuáles eran? No, esa es otra información que la estoy tenés que trabajar. Conversando con otra persona. Está bien, está bien. Que se considera haber conocido los 5. Perfecto, muy bien. Así que me dice, venite un día que destapamos algo y charlamos. Carlos, escúchame, entonces el trabajo que estás haciendo, ¿cuál es? Entonces con Pocho, hablando de esta cantidad de gente que me dice, esto se llenaba, dice, de acá donde vivo yo hasta el Ombú, ¿Dónde vive Pocho Quini? Cientos de personas. Digo, ¿de dónde estaba? ¿De dónde salía esa gente? Si acá había pocas casas. Bueno, era toda la campiña. Claro, la gente que vivía en el campo. Claro. La gente que se bajó del tren, digamos, adquiría o trabajaba en campos del lugar. Correcto. Época que se trabajaba a mano. Exactamente. Entonces había mucho trabajo. Mucha gente trabajando. Entonces en Paraíso había expendio de combustibles. 2 lugares había de expendio de combustible. Uno era el almacén de los Dibucci. Había, hasta llegó a haber un taller metalúrgico, 2 herrerías, una era de Dibucci. Almacenes Ramos Generales había más de uno, porque ya estaba el de Barry, que ya no existe, que fue el primero que hubo. O sea que van a formar una especie de maqueta o de dibujo. Claro, entonces le digo, bueno, Pocho, vamos a plasmarlo esto. Claro. Bueno, estuvo buscando en su memoria. Ahí estaban, ya estaban los 2 pasos a nivel. Ya estaban los 2 pasos a nivel. Correcto. Sí. Lo único que había en aquel paso a nivel era la casa del médico. Está bien, está bien. Luego empezó a llenarse para acá la casa de los Bordato. Correcto. Que ahí estuvo hasta una farmacia, hubo en Paraíso. Ahí estuvo la farmacia donde arrancó en ese entonces Farmacéutico Especiales. Claro. Mirá. Después se va a Especiales y quedan la familia Bordato. Atendiendo la farmacia. Ya pasó a ser un dispensario rural, digamos. Al lado estaba, que todavía está, la carpintería de Pico Penesi, claro, su hermano. Claro. El padre de Daniel Penesi. Sí, es más, hemos hecho una nota con ellos hablando precisamente de la carpintería. Que es uno de los lugares que visito. Daniel me concede la referencia de poder ingresar a la carpintería. Qué lindo. La abre su madre Alicia, que vive ahí. Sí. Y bueno, la historia que hay ahí. Es impresionante. Ya en algún momento hemos acordado con Daniel ir a filmar al lugar. La gente queda. Esta gente que vino
en una visita guiada. Claro, porque eso era también lo que quería que comentes un poquitito. Al margen de este plano que estás haciendo otro trabajo realmente muy importante, que es recibir gente de otros lugares. Así es. Y mostrarle, hacerle una guía turística del paraíso. Así ¿no? es. He armado una visita guiada, Qué lindo, ¿cómo se llama? Qué lindo, Carlos. La he ofrecido a través del blog. Y bueno, en la UTN, la Universidad Tecnológica de San Nicolás, una docente que tiene en su materia recorrer, como objetivo, recorrer esta zona, rescatando lugares históricos con bellezas naturales, etc. Porque hay mucho. Hay muchos. Hay mucho en este corredor. Hay muchos. San Nicolás, San Pedro. Y bueno, le sorprendió esto porque no lo conocía. ¿Qué es esto? Y, oh sorpresa, esa docente, cuando fue alumna del secundario del Colegio Carlos Pellegrini, fue compañera de mi hijo en el secundario. Mirá vos. Así que cuando vio Carlos Maga, dice, yo lo tengo que conocer. Mirá vos. Se conecta con mi hijo que vive en Comodoro Rivadavia, para conseguir el teléfono, etcétera, y bueno, ahí empezamos a charlar y le armo una visita guiada que es recorrer todos estos lugares con la referencia de lo que pasó en cada lugar y qué personajes incluso de la historia del país han frecuentado. ¡Qué lindo! Y eso lo tenés para que se arme un grupo y pueda ir cualquiera. Sí. O sea, se comunican con vos a través de la página y vos haces la recorrida. Claro. Está bien. Y terminan en algún lugar muy lindo que hay allá también. Bueno, ¿no? comenzamos en el primer paso a nivel, digamos, hacia Viniendo Castro. Desde Castro, claro. Calle Obligado. Y vamos recorriendo hasta terminar en el Ombú. Correcto, toda esa línea. Bien. Toda esa línea. Bien. Terminamos en el Ombú, que tiene toda su propia historia, ¿no? Y en cada lugar vamos viendo y relatando qué es lo que pasó y en el caso de la carpintería podemos ingresar. Qué lindo. La familia nos permite ingresar. Y ahí, bueno, ahí venían personas que son jubilados, personas que han sido ingenieros en su vida y cuando vieron las cosas que hay adentro, se quedaron maravillados. Un espectáculo aparte. Claro. Hay unas brocas, por ejemplo, sí. de un diámetro así, tamaños. Yo le pregunté, ¿esto para qué es? Y dice, lo que pasa es que papá fue contratado para levantar los galpones del ferrocarril. Me lo contó. Entonces, la única forma de meter esos tornillos así, de un diámetro como de 5 centímetros, era con esta broca, pero a mano. Triquiti. Qué trabajo, por favor. Me lo contó Daniel. A mano. Daniel y Germán, sus primos, estuvieron, sí. Hicimos un patrimonio ramayense. Incluso después, dice, vos sabés que cuando hubo que desarmar estos galpones, lo contrataron a papá para que los desarmara y los armaran obligados. Exactamente. Así que ahí otra vez... Decime, Carlos, y esto no tiene un final, esto es permanentemente seguir avanzando. Permanentemente, porque ya te digo, ha tenido una buena acogida pública y experiencias muy interesantes, gente que te para por la calle y te cuenta. Cuando tenga un tiempo, vaya, Carlos, allá, y bla, 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 bla. Entonces yo documento todo, hasta me han donado libros. Bueno, con quien conoce mucho también, vos la nombraste en la nota, es el Cita Noemí, Machado, que ahora está nuevamente trabajando en el museo y está muy bien. Está nuevamente. Así que tengo una visita, hace poco charlamos con Noemí. ¿Por qué le digo Noemí? Porque mi madre se llamaba Noemí. Perfecto. Entonces se me pega. Excelente homenaje. Se me pega. Sí. De ir a visitarla, ya que lo está recomponiendo, porque ahí hay mucho material. Mucho material en el Hércules Ravalliati. Incluso yo arranco en todo esto con el material que me llega de allá. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Investigando con gente de la época ahí en Paraíso,
me encuentro con una persona, Gerardo Scarmossi, que había participado en todo. Sí. Había estado en todas, Claro. digamos. Me conecto con la familia. En ese momento él estaba con vida, que yo lo busqué, pero no estaba en buena situación de salud. Me conecto con la familia y a través de ellos me llegan datos. Busca acá, busca allá. Y el dato era, dice, mira, antes de morir papá, que se la vio venir, estaba armando una historia. Y para que no se pierda, acá lo tenés. La llevó al Museo Hércules Revaliante. Mirá qué bien, ¿Qué tal? mirá qué linda historia. Y se preguntaba a ver si hay algo. Bueno, me voy allá, sí, cómo no. Me entregan 50 hojas. Ay, ahí empezaste, tenías un material impresionante. Había fotocopias, había de todo ahí, de lo que él fue armando. Qué bien. Que no llegó a publicarlo. Qué lindo que lo digas también, claro, que lo comentes. Digo, en esta época que vivimos de tanta inmediatez y de tantos videos cortos, la historia tiene un valor. La historia de Gerardo yo la tengo inscripta en esos objetivos de rescatar personas, como en el caso de él, que son historias no escritas. Exactamente. Y bueno, a partir del material que me llega de él, en realidad es donde armo todo. Bien. Y en base a cada cosa fui encontrando. Y bueno, me pareció en un momento dado, así como se le puso nombre de las calles, haciendo referencia a personas que vivieron o hicieron algo por este paraíso, como lo hizo Marina Frigerio, me pareció que él tenía que tener un lugar. Y empecé a buscar y encuentro que él vivió sobre calle Sabatini. Correcto. Donde pega Sabatini con la estación de ferrocarril, hay una plazoleta. La plazoleta, el nombre de la plazoleta. Digo, ¿cómo se llama la plazoleta? Y me dice, mira, en su momento el último director de ferrocarril que hubo acá le puso un cartelito que decía Malvinas. Ajá. Porque había sucedido. Sí. Bueno, como la historia de ese hombre también la tengo en el blog, sí, y también me conecté con la familia de San Nicolás, sí, tenía todos los detalles, me conecto con la familia y me dice, mirá, fue una impronta del abuelo, pero nada formal. Bien. La municipalidad me dice, no, mira, lo que sirve es lo que es resolución por Consejo Deliberante, resolución municipal. Claro. O sea, no hay ninguna resolución sobre Malvinas. Así que pongámosles el nombre. Y ahí saltó el tipo. Yo ya había hecho todo el informe, cómo había que presentarlo. Digo, bueno, le dejo esto. ¡Pim! Qué maravilla. Carlos, agradecerte enormemente para que la gente pueda conocer un poco más de este lugar maravilloso que compone nuestro patrimonio ramayense, que es el paraíso. Agradecerte el trabajo que venís desarrollando, agradecerte la predisposición que tenés cada vez que te llamamos, bueno, para hablar un poquito de lo que estás haciendo, porque siempre es muy interesante, tanto en la radio como también, por supuesto, acá en nuestro canal de YouTube. Y no va a ser la última vez, vamos a seguir de alguna manera a medida que va pasando el tiempo puntualizando y hablando de cosas realmente que interesen a nuestra gente, a la gente de Ramallo. Hay varias cositas así que uno ahora las menciona. Sí, pero que necesitamos profundizar. Porque pasó caminando, sí, pero que son para profundizar. Sí, señor. Así que muchas gracias, Ariel, por este espacio nuevamente. El profesor Carlos Maga pasó hoy por Patrimonio Ramayense, siempre con esta gran predisposición a contarnos el trabajo que está desarrollando ya desde hace años en nuestro querido partido de Ramallo y en particular en el Paraíso. El agradecimiento a todos ustedes. Gracias por suscribirse al canal. A nosotros realmente nos da un músculo importante que ustedes se suscriban. Es totalmente gratuito y vamos sumando así de esa manera suscriptores. Gracias a las visualizaciones, a los buenos comentarios que realizan. Esta es la idea de charlar con gente de Ramallo que construye, que hace cosas por nuestro partido de Ramallo, como es el caso de Carlitos. A todos muchísimas gracias y nos reencontramos en un nuevo trabajo, un nuevo contenido que hacemos para nuestro canal Patrimonio Ramayense.
Patrimonio Ramayense.